Altra rompe las normas del juego y es que solo podían faltar ellos dentro de las super zapatillas del mercado y lo han hecho con el lanzamiento de un modelo que incorpora placa de fibra de carbono pero persigue la filosofía natural, ya sabéis, de la marca americana. ¿Es posible? ¿No es posible? Para ello hoy os analizamos estas nuevas Altra Vanish Carbon, unas zapatillas de 250 €, un modelo que no se escapa ni de los perfiles altos, ni de la super amortiguación, ni evidentemente del elemento probablemente más diferenciador dentro de la competición que incorporan las actuales zapatillas de running. Una zapatilla de 206 gramos, 176 gramos en este caso en el pie femenino, y que sin duda ha sido un reto, personalmente hablando, probar este nuevo concepto, esta nueva zapatilla que Altra te lanza al mercado. Seguramente esta sea la zapatilla de Altra con la que lleva años trabajando y que al mismo tiempo más se orienta a la competición. Hemos probado las Altra Escalante Racer, pero probablemente esa no es la zapatilla más mundana y adaptada a la competición de larga distancia. Y esto, pues podríamos considerar que sí, que es la primera zapatilla 100% enfocada a la competición, como podría ser de un maratón, que Altra lanza, en este caso, de cara al público. Estas Altra Vanish Carbon que no se escapan de alguno de los elementos, ya sabéis, tradicionales dentro de la marca estadounidense. Evidentemente el Balance Cushioning Platform, esta igualdad de perfiles buscando ese movimiento biomecánico más adaptado. Ellos también dicen que prevé incluso las lesiones, pero sí que a nivel de posición corporal es exactamente, o al menos el óptimo. Una zapatilla de 33 milímetros en la parte trasera y evidentemente 33 milímetros en la parte delantera. Esos 0 milímetros de drop, ya sabéis, el denominador común de todas las zapatillas de Altra, que sinceramente yo en esta zapatilla no lo he percibido así, seguramente por los perfiles, por la amortiguación que lleva en sí la zapatilla y que te hace subir incluso esa sensación de ir sobredimensionado y sobreprotegido, en este caso a nivel de amortiguación. Una zapatilla que, como os comentaba, lleva placa de fibra de carbono y muchos me van a preguntar: Carlas, ¿y cómo se siente esta placa? ¿Es igual, es distinta a las del resto de marcas? Yo te diría que en cierto punto es distinta. Primero, si eres un corredor de peso ligero, peso medio y quiere experimentar con una zapatilla de carbono, pero eso sí, sabiendo que es drop cero, esta es buena alternativa. La sensación de la placa, una placa que, por cierto, ocupa 3/4 de la mediasuela. Esta placa no es completa, ¿vale? Lo que sí, o lo que está aportando mucho juntamente con este rocker, es la sensación de que el efecto se produce mucho en esta parte medial, parte delantera, con lo cual una zapatilla enfocada a gente técnicamente correcta. Si le queréis sacar, yo os diría su máximo potencial. Esta placa de fibra de carbono, que por cierto es del fabricante Carbitex, es curiosa porque es una pequeña pieza, más o menos de este tamaño, evidentemente un poco ondulada, pero la gracia que tiene es que tiene dos cortes que prácticamente la atraviesan. Y según la propia marca, lo que está buscando es facilitar ese movimiento natural durante la transición, durante ese último momento de despegue, donde ya sabéis que Altra tradicionalmente siempre está jugando con o tener los metatarsos lo más expandidos posibles, favoreciendo prácticamente como si fueses descalzo. Evidentemente, aplicarle un elemento que limita ciertamente ese movimiento natural puede generar cierta controversia, por qué llamarlo así, pero la verdad es que con esta placa de fibra de carbono así lo ha intentado solventar una vez en carrera la marca estadounidense. Yo a nivel de sensaciones la verdad es que no os puedo decir que haya sentido algo distinto o un movimiento más natural. La verdad es que es una zapatilla con placa de fibra de carbono. Zona delantera sí que es cierto que se percibe más ancha y mucho más protagonista, pero para mí la gracia de este modelo, además allá de la placa, ya sabéis que hay zapatillas dentro del mercado con placas situadas solo en la zona delantera. Me viene ahora rápidamente a la cabeza pues la Magic Speed de Asics o zapatillas un poco de este estilo. Pero lo que es cierto que esta zapatilla, corredores que entréis con la zona media, zona delantera, siempre que seáis un poco exigentes vais a encontrar muy buena estabilidad. Eso es lo que a mí me ha gustado particularmente de esta zapatilla. Y además de ello, de este nuevo compuesto Altra Ego Pro, que os lo dejo aquí encima de la mesa para que lo podáis ver tranquilamente, un compuesto que la verdad es que de primeras cuando lo recibí dije, uy, esto va a ser duro. Y es que fijaros que la compresión es bastante firme, ¿vale? Una vez en carrera, deja que se adapte un poco a ti. Esta zapatilla tendrá unos 60-70 kilómetros aproximadamente. La primera salida simplemente deja que la zapatilla se haga a ti. Es una zapatilla de la cual tú tendrás que ser protagonista de ella si quieres sacarle su máximo beneficio. Pero fijaros que con estos perfiles medianamente anchos y medianamente altos en este caso, perdonad, lo que está buscando con este tacto dar cierta seguridad. No tenemos ni mucho menos la sensación de otros modelos con placa, pues como podría ser Vaporfly zapatilla, incluso, ¿por qué no?, como las Endorphin Pro. No, nada que ver. La primera sensación es
mucho más dura. No significa eso que no sea cómoda, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero este movimiento compresión-descompresión es muy acentuado en esta zapatilla de Altra y es lo que permite, a mí particularmente, siempre que he intentado focalizar mi técnica con la zona de los metatarsos, es garantizar mucho a ritmos rápidos que la zapatilla rinda como verdaderamente está pensado para ello. Así que estas Altra Vanish Carbon, unas zapatillas para corredores por debajo, yo te diría esos 70-75 kilos. Evidentemente que os guste la sensación de drop y evidentemente la rigidez de la placa de fibra de carbono, que fijaros, a pesar de estar únicamente hasta esta zona trasera, zona media, zona trasera, permite o prácticamente no permite nada de flexibilidad en toda la media suela. Así que una zapatilla que juega mucho con su forma para hacer que la transición del pie sea rápida y al mismo tiempo eficiente. La primera salida fue, como os comentaba antes, un pequeño toma y daca de entrenar, salir, probar a ver cómo va, primeras sensaciones. Las sensaciones fueron buenas. Sí que es cierto que no tenemos una zapatilla cómoda. Yo es lo que yo he percibido. No es una zapatilla cómoda y menos todavía si lo que buscas es una zapatilla pues para entrenar a diario. Sí que es cierto que en entrenamientos exigentes la zapatilla responde y yo creo que aquí es para lo que se ha generado toda ella, es decir, upper, media suela y suela. Y aquí cuando vas a ritmos algo más altos ya la zapatilla se siente mucho más entera, vamos a decirlo así. No creo que sea una zapatilla para rodar a ritmos de 4.30 por encima. Yo personalmente, si alguien la tiene y ha corrido esos ritmos y la ha sentido cómoda, que nos lo diga. Pero yo particularmente creo que dentro del mercado hay opciones variopintas, incluso dentro de Altra, mucho mejor posicionadas. Si estamos hablando de ritmos por debajo de 4.15, 4, esta es una muy buena opción al menos para los fans de Altra. Precisamente el primer entrenamiento, como os comentaba, fue de adaptación pura y dura. El segundo entrenamiento ya tuve series de calidad de más intensidad, creo un 6 por 1000 aproximado, y aquí sí que es cierto que la zapatilla reaccionaba, o al menos tenía ese efecto, ya no solo balancín, sino a nivel de reactividad mucho más elevado, a pesar de que las sensaciones seguían siendo firmes y rígidas una vez en carrera. Además de ello, una zapatilla que, a ver, no es la más ligera del mercado. De hecho, en mi talla, en este 11 US, un 45, estamos hablando de unos 260 gramos. Seguramente dentro del mercado, zapatillas del mismo sector hay de más ligeras. Una de las cosas muy minimalistas, o que al menos Altra ha intentado bajarle no solo el peso, sino al fin de cuentas tener un movimiento mucho más libre, es la zona del upper. Y es que fijaros que, ya sabéis que Altra en este caso trabaja con el Foot Shape Toe Box. Aquí tenemos un Slim Toe Box, con lo cual un Slim, o en este caso una horma bastante más ceñida. Yo creo que aquí sí tenemos una horma ceñidita. Sí que es cierto que en esta zona aquí se expande un poco aquí. A nivel de tallaje, adelantaros que yo me iría a media talla, además, sin ninguna duda. Es una zapatilla que me ha dado la sensación de prácticamente siempre ir tocando la punta de mis dedos con el refuerzo o el termosellado que hay interiormente, con lo cual tenedlo básicamente en cuenta, Altra cuenta con distintos, creo que son hasta 3 o 4 tipos de horma. Esta en este caso es la más estrecha de todas, la más racing. Eso sí, con un monomesh, fijaros, en color rojo, naranja, cada uno lo verá de un color, tremendamente fino, muy maleable, muy flexible. De hecho, fijaros, es una sola capa, es una rejilla de una sola capa. Aquí sí que a nivel de transpirabilidad esta zapatilla es tremenda, ya os lo garantizo, con lo cual podéis entrenar en cualquier época del año. Zona media, zona trasera, fijaros que la verdad es que el material no sé exactamente lo que es, pero sí que es cierto que busca dar cierta, por llamarlo así, seguridad, aunque fijaros que no tenemos ningún tipo de pieza, ningún tipo de estructura. La verdad yo he echado en falta, sobre todo en esta zona del collar, no tener un material tan liviano, tan suelto, y es que cuando me ataba los cordones me lo ponía sujeción correcta en esta zona media aquí me daba la sensación como que me faltaba algo, que me quedaba incluso algo abierto, y todavía más si utilizaba un calcetín muy fino todavía se multiplicaba esa sensación. Ya que estamos en la zona media, interesante remarcar los cordones, que son un poco más gruesos. La verdad es que Altra, yo creo que es una de las cositas pendientes que tiene a nivel de mejora, es sobre todo la zona media de estas Altra Vanish Carbon. ¿Por qué? Pues bien, la lengüeta, por un lado, que se crea una pequeña arruga, se pliega, hace un pequeño pliegue en esta zona de aquí, y la verdad que es verdaderamente incómoda. Y al principio, no la lengüeta, sino este pliegue, se hace percibir bastante en la zona baja y lo tienes que reajustar incluso varias veces. La lengüeta, que a mi punto de vista también es sensiblemente corta, aún así, deciros que no me ha llegado a molestar durante la carrera. La lengüeta, que en este caso, como os comentaba, no va unida al interior, o en este caso del upper, con lo cual puede ser una de las cositas
que quizá en nuevas versiones de estas Vanish las tendremos. Y fijaros cómo en la zona interna hay un pequeño esqueleto, no sé si lo podéis llegar a ver incluso aquí, que lo que está buscando es dar o abrazar un poco esta zona media de aquí. Finalmente, zona trasera donde no hay ningún tirador, y eso es probable que tengas que abrir bastante la bocana para que te entre rápidamente la zapatilla. Consejo express también personal mío para el futuro Altra: utilizar o poner algún tirador que facilite el quita y pon de la zapatilla. Un upper considerado de estos minimalistas, muy transpirable, pero eso sí que apenas tiene ningún tipo de estructura, ningún tipo de construcción que te dé un extra, ya no solo de peso, sino más de seguridad en toda la zona del pie, y evidentemente un modelo que libera muchos gramos en su parte superior para hacer o tener las sensaciones de tirarlo más rápido con estas Vanish Carbon. ¿Cuántos rumores hubieron sobre estas zapatillas? Y es que cuando las vimos en Austin, en The Running Event a finales de diciembre, yo creo que fueron una de las grandes protagonistas y una de esas zapatillas que las ves y rápidamente te entran ganas ya de tenerlas, poder probarlas y dar tu propia opinión. Y así es lo que hemos hecho con esta zapatilla. Yo espero que esta review les sirva a muchos de vosotros, los que estáis pensando en Altra y en zapatillas de competir, para considerar si comprarse o no estas Vanish Carbon. Evidentemente te tiene que gustar esta filosofía natural, esta igualdad de perfiles, aunque en esta zapatilla en concreto yo no lo he notado muy acentuado esa sensación. Yo creo que una zapatilla de 4 o 6 milímetros, la sensación en este caso habría sido prácticamente la misma. Eso sí, una zapatilla que te va a obligar técnicamente, una zapatilla que también con el compuesto, que es más bien tirando a denso, lo que va a hacer es que las sensaciones de amortiguación, si la utilizas en larga distancia, quizá no sean tan cómodas como algunos estáis buscando. Una zapatilla que yo dictaminaría que la media distancia probablemente es el punto óptimo para darle, o para al menos sacarle su máximo rendimiento. Un modelo que, además de ello, fijaros como Altra ha incorporado una suela totalmente nueva, ¿vale? Evidentemente con los 5 metatarsos, ellos le llaman estos Footpod Technology, y que fijaros que cuenta con un rubber, por cierto, a nivel de durabilidad, yo creo que lo podéis ver claramente. Fijaros cómo zonas de la puntera, zonas laterales han quedado ya bastante tocaditas con esos 70 kilómetros. Aún así, Altra, deciros que la zapatilla no es de las que considere como más duraderas en el tiempo. De hecho, ya nos lo dijeron eso en Austin, en The Running Event, y evidentemente esto es el claro ejemplo de ello. Fijaros ciertas zonas de cauchos. A mí lo que me ha gustado particularmente, y os lo he dicho al inicio, es la estabilidad que transmite, y es que tener esta especie como de líneas, y fijaros como en la cara interna es sensiblemente más ancha, me ha dado la sensación que en giros laterales, en zonas de asfalto, eso sí, zonas de asfalto compacto donde haya curvas, giros, corners, la zapatilla agarra realmente bien. Y la verdad que con la seguridad del upper que al menos transmite esta zona media, a mí particularmente me ha dado mucha seguridad lo que transmite la Vanish Carbon en carrera, con lo cual, pues en esa medio maratón, si alguno de vosotros, algún fan de Altra, quiere probarla, ¿por qué no en maratón? Evidentemente, para mí ahora mismo es una pequeña incertidumbre, pero me gustaría poder compaginar esta zapatilla en el futuro en un maratón completo. Así que si alguien lo ha hecho, que nos lo diga aquí en los comentarios del YouTube. El resto de la suela, fijaos cómo el Ego Pro es visible prácticamente en toda esta zona medial, y una zona trasera, fijaros también con bastante material, que a mi gusto, fijaos como la parte trasera está prácticamente intacta, y es que aquí se nota claramente dónde, o al menos mi pisada, se focaliza durante toda la transición del pie, buscando evidentemente dar cierta durabilidad a la zapatilla, pero eso sí sumándole un extra de peso, quizá para mí no necesario, vamos a dejarlo así. Así que esta zapatilla, como bien os digo, una zapatilla que a nivel de desgaste probablemente salga perjudicada, un modelo que siempre y cuando estés buscando esa filosofía te puede dar mucho, sobre todo en entrenamientos de mucha calidad, y evidentemente también en esas competiciones yo te diría pues esos 21 kilómetros aproximadamente como esa barrera correcta para afrontar la competición con este nuevo modelo de Altra que ya hemos probado y que evidentemente en breve tendréis la review completa en nuestra página web en roadrunningreview.com con muchísimos más detalles sobre la zapatilla hasta el momento más rápida de la firma estadounidense.